Hasta ahora hemos trabajado con senos, cosenos y tangentes. Hemos hecho cálculos para reducir ángulos al primer cuadrante. Hemos visto fórmulas trigonométricas como la identidad fundamental de la trigonometría o las fórmulas del ángulo doble. Y también hemos simplificado expresiones trigonométricas. Pero eh, hay una parte importante del tema que son lo que se llaman las funciones trigonométricas. ¿Qué es una función trigonométrica? Pues es una función, es decir, una función del tipo f de x o y igual a algo, al igual que vimos las funciones logarítmicas o las funciones exponenciales, es una función, pero la variable de la función, la x, está dentro del seno y dentro del coseno. Y como toda función, yo puedo hacer la gráfica de esa función. Yo le puedo dar en una tabla de valores, valores a la x, el 1, el 2, lo que queráis, y obtener cuánto vale la y, f de x. Y si unimos los puntos, pues obtenemos la gráfica de la función seno, la función coseno, la función tangente. ¿Es importante esto? Esto es quizás lo más importante del tema. Aunque no vamos a hacer ahora muchos ejercicios, es lo que más aplicaciones tiene. La función seno, la función coseno o la función tangente. Porque en la naturaleza hay muchísimos fenómenos, muchísimos, que varían conforme a una función seno o lo que se dice varían de forma sinusoidal. Sinusoidal significa que varía con una función seno o coseno. Sinusoidal. No sé si lo podría escribir por aquí para que lo viese. Sinusoidal, ¿vale? Sinusoidal significa que la función varía con un seno o con un coseno. Ejemplos. El sonido. Si estudiamos el sonido, en técnicas de sonido, funciona como una onda. El sonido es una onda sonora, y eso funciona con un seno. Cualquier tipo de onda realmente funciona con senos y cosenos. El movimiento armónico simple de física, que sirve para explicar muchas cosas, hay una fórmula que es I es igual a la amplitud por el seno de omega t más phi sub 0, que quizás la sabéis ya. Los terremotos también son ondas, ¿vale? Todos son ondas. Y las ondas se necesitan explicar con funciones senos o cosenos, funciones sinusoidales. ¿Qué forma tiene? Vamos a empezar con la función seno. Si damos valores a la x y obtenemos la y, vamos a obtener una gráfica. ¿Qué gráfica? Esta. Esta gráfica es súper importante y tenéis que reconocerla. Únicamente no vamos a hacer ejercicios, solo quiero que la reconozcáis. Yo tengo aquí el eje X, tengo aquí el eje Y. La función, la gráfica seno de X empieza en el 0. Y ahora veremos por qué. Empieza en el 0, crece, llega a un valor máximo, decrece, vuelve a pasar por 0, llega a un valor mínimo y sube y vuelve a 0. Esto de aquí que he dibujado es muy importante, porque esto es lo que vamos a llamar periodo, que ahora lo decimos. Y si nos damos cuenta, esta parte se repite exactamente igual aquí. Son como la misma parte repetida. O si yo me voy para acá, se repite, aquí empieza en 0, acaba en 0. O sea, cuando yo hago esto, esto es, digamos, como un periodo, una vuelta, un ciclo. Ahora lo veremos eso. ¿Por qué empieza en 0 la función seno? Porque si yo le doy seno de 0, el seno de 0 es 0. ¿Cuándo llego al máximo? Cuando un seno vale 1. Yo sé que vale 1 en el seno de 90 grados. Yo sé que el seno de 90 es 1, así que esto tiene que corresponder a 90 grados. Otra cosa importante, el eje X no está en grados, está siempre en radianes. Entonces, ¿cuántos radianes son 90 grados?
90 grados, si lo convertimos a radianes, es pi medios, pi entre 2. Y pi entre 2 es 3,14 entre 2 y eso es pues aproximadamente 3,14, 1,050 y poco. Entonces veo que en 1,50 y algo, que es pi entre 2, 3,14 entre 2, y eso es 90 grados, alcanzo el máximo, el valor de seno igual a 1. ¿Cuándo vuelve a pasar por cero? ¿Qué número será este? Si esto es 3, 3,2, 3,1, 3,14. 3,14 es pi. El seno de pi, pi es 180 grados, seno de 180 es 0. Sabemos que el seno de 180 es 0. Si lo vemos en la circunferencia goniométrica, 180 estaría a la izquierda, pues como no hay altura y el seno es la altura, la i, pues el seno es 0. Volveríamos aquí abajo, el mínimo, que es seno igual a menos 1, se alcanza en 270 grados, 3pi entre 2. Y eso pues es 4, algo, ¿vale? Y finalmente, ¿cuándo vuelve a ser 0 el seno? Veo que hay aquí 6,3 más o menos. ¿Qué es eso? 6,3, 2pi. 2pi es 2 por 3,14, que es 6,3 más o menos. Y el seno de 2pi, y 2pi es 360 grados, seno de 360 grados es 0. Entonces, esos puntos realmente tenéis que tener en cuenta que esto está en radianes. Esto lo podemos ver aquí, ¿vale? En una página de internet. Esto es el seno entre 1 y menos 1. Alcanzamos el valor máximo en pi medios. En pi, que es 180, el seno vale 0. Luego, en 3 pi medio, en 270. Y luego 2 pi, ¿vale? Más cosas importantes de esta gráfica. Lo que hemos dicho antes. ¿Cuál es la característica principal de la función seno, coseno y tangente? Son funciones, lo escribo aquí, periódicas. ¿Qué significa que son funciones periódicas? Que cada cierto, no sé qué he hecho aquí, que cada cierto periodo se repite la función periódicamente. Yo hago esto, hago este ciclo y llego hasta aquí. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a ponerlo más pequeñito. Cuando yo hago esto, ahora voy a repetir lo mismo. Vuelvo a subir, vuelvo a bajar y a subir. Y ahora lo mismo. Vuelvo a subir, vuelvo a bajar y a subir. Es decir, se repite cada cierto tiempo o cada cierto espacio. Eso es el periodo. Entonces, las funciones seno, coseno y tangente son funciones periódicas porque se repiten. Otra cosa importante. Vamos a ver. La función, en este caso, el máximo se alcanza en 1, el mínimo en menos 1. Eso es lo que se llama la amplitud, que seguramente os suene de física, del movimiento armónico simple. ¿Por qué es 1 el máximo y el mínimo menos 1? Porque el seno está multiplicado por 1, realmente. Si yo lo multiplico por 2, voy a ponerlo más pequeñito, la función sube hasta 2 y baja hasta menos 2. Si yo lo multiplico por 3, sube hasta 3 y baja hasta menos 3. O sea, voy aumentando. Si yo lo que hago, vamos a ver, si yo lo que hago es multiplicar la x por 2, es una cosa interesante, lo que estoy haciendo es que sea como más corto la onda, así. O si lo multiplico por 3, es más todavía. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia está aumentando, el periodo está disminuyendo. Esto en física quizás de la fórmula del movimiento armónico simple, seno de omega t más phi sub 0, eso es la omega, la frecuencia. A mayor número,
las ondas se hacen como más pequeñitas, ¿vale? Características matemáticas de la función seno. Pues es una función continua, porque va siempre continuamente. El dominio, los valores de la x van desde menos infinito hasta más infinito. La imagen o el recorrido, los valores de la y van, en el caso de seno de x, desde menos 1 hasta más 1. Y es creciente, esto lo tengo aquí en otra página, esto no hace falta que lo sepáis al detalle, pero para verlo. En la función seno es creciente. ¿Desde dónde? Desde este punto que va a ser menos pi medio, menos 90 grados, hasta más 90 grados, que está esto aquí. Después vuelve a ser creciente desde 270 grados hasta el siguiente, que va a ser 5 pi medios. Es decir, por partes va creciendo y hay otras partes que van decreciendo. Entonces, una función creciente y decreciente es oscilante. Y hay valores donde se alcanza el máximo, pi medio, que es 90 grados. El siguiente, que será pi medios más una vuelta completa, pues pi medio más 2pi n. Esto es igual que el 360 grados por n, ¿vale? 90 grados o lo que sea, ¿vale? Y también aquí hay unos mínimos, que en este caso, pues, es 270 grados o el siguiente, ¿vale? Entonces, que sepáis únicamente que están esos máximos y esos mínimos, y que es creciente y decreciente. Es continua en todos los números reales y la imagen, el recorrido, entre menos 1 y 1. Y el periodo se repite, vamos a verlo bien aquí, este ciclo completo, que es este de aquí, va desde 0 hasta 6, algo y esto era 2pi. Entonces, el periodo vale 2pi. Cada 2pi valores de la x se repite la onda, se repite la función, ¿vale? El periodo sería 2pi. Esto es un poquito raro verlo aquí, pero bueno, más o menos. Eso es el seno. ¿Cuál es el coseno? El coseno es prácticamente la misma función, pero desplazada hacia la izquierda. Vamos a fijarnos. Si este es el seno, el coseno es exactamente igual, pero este punto lo voy a trasladar aquí. La función se va a trasladar hacia la izquierda. La pongo las dos a la vez. Esa roja es el coseno. Se ha movido hacia la izquierda. Es decir, el coseno empieza arriba y ya empieza a bajar y subir y bajar y volverá a subir. Es exactamente igual que el seno, pero desplazado hacia la izquierda. Si quito el seno, me quedo con el coseno. Entonces, la única diferencia gráfica es que el seno siempre empieza en el cero, siempre, y empieza a subir. Y el coseno siempre empieza en 1 y empieza a bajar. Y de nuevo igual, desde 1 hasta menos 1. ¿Por qué empieza en 1? Porque para x igual a 0, coseno de 0 es 1. Por eso sale 1. Y aquí pues tenemos otros valores, ¿vale? Realmente las mismas características. El dominio, ¿cuál es el dominio de la función coseno? Pues desde menos infinito hasta más infinito, todos los números reales. ¿Cuál es la imagen o el recorrido? Desde 1 hasta menos 1, si aquí hay un 1. Si aquí fuese un 2, pues subiría hasta 2 y hasta menos 2. Pero siempre empezaríamos aquí. En la función coseno también es una función periódica. Desde aquí, si yo bajo, ¿cuándo vuelvo a tener el mismo punto? Este después, pues lo tengo aquí. Cuando yo bajo y subo hasta este punto, ¿cuál será este punto? Pues veo que ese punto es precisamente el 6,3, vamos a ver qué he hecho aquí, 6,3, que es 2pi. Es decir, desde aquí, desde el 0 hasta aquí, hay 6, algo que es 2pi. Y es precisamente cuando este punto se vuelve a repetir. ¿Vale? Es como si yo ahora, un ciclo sería desde aquí
hasta aquí, el siguiente desde aquí hasta aquí. Es una función periódica porque se repite, ¿vale? Y el periodo vale de nuevo 2pi. Eso si queremos lo podemos ver. Vamos a ver, aquí tengo la función coseno que empieza arriba, bajamos y subimos. Dominio todos los números reales, la imagen desde -1 hasta 1, el periodo es 2pi porque desde el primer punto hasta que se vuelve a repetir, esto es 2pi, 6,3 por ahí. Y de nuevo, pues empieza decreciente, después crece, etcétera. Hay un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, etcétera. ¿Vale? Esta es la función coseno, muy parecida a la función seno. Y por último, quizás la más difícil, es la función tangente, que es completamente diferente. La función tangente, vamos a dibujarla, vamos a ponerlo esto en grande, es la siguiente. También es una función periódica que se va a repetir y es esta. Vamos a ver qué significa. Primero, ¿es periódica? Sí, porque veo que esta gráfica se repite hacia la izquierda, otra vez, otra vez, otra vez. Que sea periódica significa que se repite periódicamente. Cada cierto intervalo, cada cierto periodo, se repite. ¿Por qué pasa primero por cero? Pues si yo sustituyo tangente de cero, ¿cuánto vale la tangente de cero? Cero, porque es seno de cero entre coseno de cero, es 0 entre 1, que es 0. Tangente de 0 es 0, así que empezamos en 0. ¿Qué ocurre ahora con esta función? Que esta función, si yo amplío esto, veo que sube, sube, sube y tiende a algo. ¿A qué tiende? Pues tiende a un número. Aquí lo que hay es una asíntota vertical. Y también por debajo habrá una asíntota vertical, pero hacia abajo. Vamos a verlo esto aquí en la página para que se vea mejor. Vamos a ver. Función tangente, ¿vale? Yo tengo aquí, la tangente va desde 0 y veo que se aproxima a 0,5, más o menos. Vamos a ver, dame un segundito que yo ponga esto bien. La distancia desde este punto a este punto, vamos a verla bien, es precisamente cuando este punto se vuelve a repetir aquí. Pues veo que hay 3, algo, 3,1, 3,14 es pi. La distancia desde este punto a este punto es pi. Es decir, la función se repite cada pi periodos. Por tanto, el periodo es pi. La distancia del mismo punto al siguiente punto es pi. Más cositas de la función tangente. El dominio. ¿El dominio son todos los números reales? No. Ahora es un poquito más difícil porque los valores de las x hay algunos valores que no tienen función. Por ejemplo, si yo miro esta gráfica, esta parte de la gráfica y esta parte de la gráfica, en la asíntota hay un valor de la x que no se alcanza, porque la asíntota se aproxima, pero no se alcanza ese valor. Y por esta parte de la gráfica que baja, también se aproxima, pero no se alcanza ese valor. Entonces, hay valores justo donde se cruzan las dos asíntotas que no hay función. Y eso es precisamente cuando, como la tangente es seno entre coseno, cuando el coseno vale 0, porque si yo no puedo dividir entre 0, porque eso matemáticamente no existe. Entonces, son todos los números reales el dominio menos los que tengan pi medios, porque cuando tangente es seno entre coseno, si el coseno es de 90, pi medios, coseno de 90, 0. Entonces, justamente cuando la x vale pi medios, o pi medios más otra vuelta, pues ahí no hay función. ¿Vale? Entonces, esto miradlo un poco y entenderlo un poco nada más, ¿vale? Pero no voy a pediros esto ahora mismo. Entonces, que sepáis que el dominio no son todos los números reales.
Y la imagen, pues va desde menos infinito, los valores de la i, desde abajo hasta arriba, por tanto la imagen sí son todos los números reales. Es una función que es continua, pero por partes. Aquí hay continua, pero en este punto no es continua, aquí sí vuelve a ser continua, etc. ¿Vale? Es una función que no tiene máximos y no tiene mínimos porque no se alcanza un máximo porque hay una asíntota y tampoco tiene mínimos porque no se alcanza un mínimo porque hay una asíntota. Vamos a resumir lo importante. Lo importante es el seno que tenga esta forma, ¿vale? Esto es el seno, tenéis que reconocerlo siempre. El seno empieza en 0. El periodo es 2pi. O sea que si yo veo este punto, se vuelve a repetir aquí. Es un punto que sube la gráfica. Pues un punto que vuelve a subir la gráfica es aquí. Por tanto, esto es como un ciclo de 2pi. El periodo es 2pi. Dominio todos los números reales, imagen entre -1 y 1. Continua. El coseno es igual, pero desplazando el seno hacia la izquierda. El coseno empieza en 1. ¿Cuándo vuelvo a repetir este punto? Este punto que baja, pues aquí, este punto que baja. Y de nuevo la distancia, el periodo es 2pi. Dominio todos los números reales, imagen entre -1 y +1. Y la tangente, que sepáis que tiene una forma así, que es un poquito más difícil, ¿vale? Pero que son cosas así que se repite también periódicamente. Más o menos que tengáis esa idea general. Y sobre todo en física, que es la aplicación que vais a verle a esto, lo que se utiliza es el seno y el coseno en el movimiento armónico simple. Amplitud por el seno de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna duda, me podéis preguntar. No vamos a hacer problemas de esto, es únicamente para que veáis un poco las características.